siendo tratada por el presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, Pedro Pacheco Rodríguez. En las últimas semanas ha señalado las razones por las que se requiere llegar a un acuerdo con los acreedores internacionales. Eso lo leímos en titulares a través de Petroguía, recuerdo el pasado día viernes. Y de eso queremos hablar, repito, con Leonardo Buniac, economista, magíster en Economía Internacional, especialista en finanzas internacionales, consultor en planificación estratégica y calificador de riesgo bancario. Leonardo, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Román. Un abrazo inmenso y un abrazo a esos cientos de miles de radioescuchas que te siguen. Un gusto, Leonardo. Leonardo, ¿cuánto dinero debe Venezuela hoy? ¿Se sabe? Mira, aproximadamente la deuda externa venezolana, cifras más, cifras menos, está alrededor de unos 60.000 millones de dólares aproximadamente. Imagínate tú más o menos unos 35.000 millones que sea más o menos en bono, y uno tiene que ver con el compromiso que tiene la República. ¿Y cuánto, se me ocurre preguntar, cuánto hay en nuestras reservas internacionales? No, no llegas a 9.000 millones de dólares. ¿De ellos cuántos líquidos? De ellos, líquidos, unos 3.500 millones, lo demás es oro monetario, básicamente. Ya. Bueno, Ahora, la realidad es que Venezuela, si vamos a hablar en un tema, bueno, vamos a hablar luego de financiamiento, pero si Venezuela tuviese que ir, por supuesto, a un proceso de apertura, tendría que ir, a juro, a una suerte de reestructuración de la deuda pública venezolana. De eso no hay duda. Sin embargo, para tú poder hablar entonces de reestructurar deuda, hay 4 puntos cardinales que son fundamentales para un proceso como ese. O sea, esto es más que una aspiración. Tú tienes 4 puntos cardinales que tienes que resolver para poder hablar de una suerte de refinanciamiento o de reestructuración de la deuda pública venezolana. En primer lugar, estamos hablando de los acreedores internacionales, y la gran pregunta es si ellos están de acuerdo en un proceso de reestructuración. Lo más seguro y la respuesta es que sí. En segundo lugar, tiene entonces al Ejecutivo Nacional, que sin duda tendría la aspiración y la expectativa de ir a una reestructuración. Estamos hablando del actual gobierno del presidente Nicolás Maduro o otro gobierno que venga a hacer las elecciones hay un resultado distinto. Tiene un tercer punto cardinal, que es el Congreso de la República, porque ir, por ejemplo, una suerte de reestructuración significa modificar, sin duda, las reglas y el marco de la deuda pública, que incluye, por ejemplo, cambios en los tiempos y en las tasas de interés. Y tendrías un cuarto actor, un cuarto punto cardinal, que sin duda es el gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque la deuda pública venezolana está emitida en una moneda que está bajo la jurisdicción del dólar de los Estados Unidos, y los principales acreedores son acreedores norteamericanos. Entonces, bueno, ahí tienes una realidad donde cualquier esquema de refinanciamiento o reestructuración pasa necesariamente, Román, por un acuerdo político. Eso, el financiamiento internacional, reinsentarnos en los mercados del mundo, ese refinanciamiento o reestructuración de la deuda es un asunto, a ver, que compete al actual gobierno o a cualquiera u otro que resulte electo el 28 de julio. Ahora, ¿cuál es la diferencia en las posibilidades que tendría, por una parte, Nicolás Maduro o una figura como, por ejemplo, González Urrutia? ¿Qué diferencias hay? Bueno, la diferencia es muy básica, que si es electo el presidente Nicolás Maduro en la elección, él tiene el Congreso de su parte, entonces ahí no tendría ningún tipo de problema para avanzar. Estamos hablando de que son 4 puntos cardinales: el Ejecutivo Nacional, el Congreso de la República, porque tú vas a ir a una suerte de modificación del acuerdo, tú vas a romper con la estructura del actual estatus de la deuda pública venezolana, y te repito, vas a modificar tiempos, porque vas a refinanciar o vas a reestructurar, vas a modificar tasa de interés, ¿ok? Tú vas a crear unos incentivos además para poder invitar a los acreedores internacionales que hayan una suerte de reestructuración. Y por otra parte tienes entonces a los acreedores que van a estar felices y contentos en avanzar un acuerdo, pero también tienes entonces al gobierno de los Estados Unidos. Entonces, wow, tienes allí que resolver varios temas, pero por ejemplo, si el gobierno de los Estados Unidos avanzara, diría, estoy de acuerdo en avanzar a una reestructuración para Venezuela, porque hay un reconocimiento
de las elecciones venezolanas y el ganador definitivamente victorioso es reconocido por la comunidad internacional, comenzando por los Estados Unidos. Entonces la piedra de talaque sería el Congreso de la República. Pero ¿cómo se va a oponer el Congreso de la República del presidente Nicolás Maduro, con el cual comparte línea política, verdad? Ok, eso sería distinto, sin duda, en el caso de que la victoria fuese opositora, porque entonces tienes un Ejecutivo Nacional que obviamente tiene que contar en una negociación con el Congreso de la República, que no va a ser de la misma línea política del presidente electo, para que entonces puedan avanzar a un proceso de reestructuración, de refinanciamiento, incluso de acuerdo con los principales organismos financieros internacionales, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, porque tú vas a requerir sin duda un financiamiento para balanza de pago y imagino inclusive un acuerdo puente de financiamiento muy rápido, de corto plazo, para poder resolver algunos temas vitales para la economía venezolana, que tienen que ver con indudablemente importación de medicamentos, alimentos, todo lo que se requiere para un proceso de estabilización. Entonces, sin duda, el factor político, aquí el discurso técnico económico mío y tú y de cualquiera queda totalmente subordinado a un buen discurso político. Claro, es Leonardo Buniac quien nos acompaña. Leonardo, hace algunos años uno entrevistaba gente, representantes de sectores y decían, bueno, nada, nuestro sector debe $2.000 millones o $3.000 millones, $4.000 millones. Yo no sé si han podido honrar sus deudas o no, pero en caso de que no, son sectores que pueden resolver su situación sin el Estado, ¿sí o no? No, sin duda que no. O sea, tú tienes que avanzar a un proceso de reestructuración. Tú le debes plata a mucha gente. Debe plata al sector público, debe plata al sector privado, por supuesto en una cuantía menor. Nosotros debemos plata allí, chicos, en Panamá, en la zona Colón. Venezuela era el principal socio comercial de la zona Colón de Panamá. Esa región de Panamá crecía muy rápidamente, a tasa muy importante, gracias al intercambio comercial con Venezuela. Bueno, ahí se quedó debiendo plata. Y se ha debido plata en todas partes, en el sector petrolero se debe plata, pero el grueso de toda esta deuda pública, sin duda, en los arbitrajes se debe plata, pero sin duda que el grueso se encuentra en la emisión de deuda pública venezolana, donde es vital alcanzar un acuerdo si queremos nosotros empezar a disfrutar del financiamiento internacional, no solamente de los principales organismos internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, sino además, obviamente, los flujos de capitales internacionales que superan 7 o 8 veces los flujos reales de la economía mundial y que están disponibles para Venezuela. Bien. Agradecido, Leonardo, por este tiempo esta mañana. Un gusto. Feliz día. Bueno, encantado, Román. Un abrazo inmenso. Igualmente, Leonardo Buniac, economista, magíster en Economía Internacional, especialista en finanzas internacionales, consultor en planificación estratégica y calificador de riesgo bancario. 756. Vamos a endulzarnos la vida con ese crunch.